Trust. Trust. Ave, hijos del sol, yo os saludo, gracias por acudir y hoy os traigo una entrevista muy especial. Quizá a alguno de ustedes no les suene este nombre, pero yo os prometo que hoy os traigo aquí a alguien que, como decimos aquí, tiene muchas tablas sobre el tema, sobre uno de nuestros temas preferidos, la cueva de los tallos y todo lo que lo envuelve. Hoy tenemos aquí al señor Gustavo Fernández, es escritor e investigador paranormal. Y yo diría también que tiene sangre de explorador. Luego él nos los contará. Señor Gustavo, buenas tardes y muchísimas gracias por acudir aquí. Diego, muchísimas gracias. Te decía fuera de micrófono que realmente estaba gratificado, honrado que cuentes conmigo en tu canal para tu audiencia y entender que de alguna manera mi aporte puede ser de interés. Así que realmente muchísimas gracias y el saludo fraterno, el abrazo cordial a todos tus seguidores. Muchísimas gracias por acudir a la llamada. Y bueno, nos encantaría que nos hablara sobre la cueva de los tallos, porque yo sé que tiene incluso proyectos para bajar a las galerías, a la mal llamada cueva, porque es un sistema de galerías que quién sabe hasta dónde se extiende. Y hay que estar muy preparado. Bien, en primer lugar tenemos en el campo de los misterios, de los enigmas, de las investigaciones, bueno, tú lo decías en mi presentación, ¿no? De las investigaciones paranormales, y aquí podemos el adjetivo paranormal extenderlo y decir aplica a todo lo que compete a lo normalmente aceptado por la ciencia académica, desde alguna manera metodológicamente el tema de las civilizaciones desaparecidas, de estos lugares fascinantes como la Cueva de los Tallos, también es parte del terreno de la investigación paranormal. Pero lo primero que hay que poner en claro es que la investigación de lo paranormal, como la investigación ufológica, que de alguna manera pertenece al campo de lo paranormal, aunque a muchos colegas ufólogos esto les puede causar erisipela. Sería tema para debatir en otro momento, en otro contexto, pero lo ufológico es absolutamente paranormal. En realidad la investigación es la investigación de lo que no es antes de la investigación de lo que es. Y me paso a explicar. Y voy a tomar un ejemplo del que mencioné recién, porque es bastante paradigmático, el fenómeno ovni. Cuando investigamos los casos ufológicos, los episodios ufológicos, la investigación consiste en descartar explicaciones convencionales. No es un globo sonda, no es un fenómeno atmosférico, no es fraude, no es un evento astronómico, no es, por lo tanto es un ovni. Pero a partir de allí, toda afirmación, naturaleza extraterrestre, origen en universos paralelos o interdimensional, hipótesis de la Tierra hueca, prototipos de armas secretas, nazis ocultos en la Luna, digo, voy de lo más instalado a lo más exótico, ¿no? Si se quiere, son especulaciones personales. Claro, los defensores de la hipótesis extraterrestres pondrán el grito en el cielo diciendo, tenemos evidencias, tenemos pruebas de que es extraterrestre. Y yo le diría, miren, esas mismas evidencias, yo que soy en el campo ufológico tendenciosamente afín a la hipótesis interdimensional, diría, esas mismas evidencias son para mí pruebas de mi hipótesis. Y para quienes sostienen una teoría diferente, pruebas de las propias, porque ninguna evidencia, y esto compete a todo el campo de la ciencia, ninguna evidencia es tesis y demostración por sí misma, sino en el contexto de la hipótesis, es decir, del paradigma en que se presenta. Lo que alguien puede presentar como evidencia de algo, puede ser evidencia de algo completamente opuesto si el paradigma es otro. Y si me permites que ocupe 2 minutos, Diego, avanzo y voy a la Cueva de los Tallos, porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver aquí el chorizo con la electricidad? Y van a ver que tiene bastante que ver, bastante que ver. Yo recuerdo un episodio de abducción pretendidamente extraterrestre que ocurrió en Estados Unidos hace un par de décadas, donde la dama, la mujer víctima del fenómeno, del episodio,
después de tener una especie de sueño repetitivo de naturaleza propia del campo de la abducción, se le descubre en un pie lo que se afirma es un implante extraterrestre. ¿Por qué esta afirmación? Porque se extraño de forma triangular en un dedo, en el dedo mayor del pie derecho, se le extrae quirúrgicamente y se comprueba que es una aleación de metales de una pureza que no existe en el planeta Tierra. Entonces, sumando el relato de la abducción del visitante de dormitorio, en realidad, de esta señora, con el relato, en realidad no el relato, sino con la documentación físico-química de la naturaleza de ese extraño objeto, esto es presentado por quienes yo llamo los etistas, los defensores de la hipótesis extraterrestre, como prueba del origen extraterrestre de este fenómeno. Unas pocas semanas después que se dio a conocer los resultados químicos de ese extraño objeto, una sociedad de astrónomos de Estados Unidos presenta como evidencia el hecho cierto que en la zona geográfica donde la señora vive, hubo en tiempos remotísimos una gran lluvia meteorítica, y que es un fenómeno aceptado por la ciencia, pero además sí es así, que en zonas de lluvias meteoríticas, además de meteoros de gran volumen, que quedan generalmente sepultados a cierta profundidad, en la superficie queda en ocasiones una escoria, a veces milimétrica, producto del rozamiento, de la fragmentación, que se conoce como micrometeoritos. Entonces, ¿qué salieron a decir los astrónomos? Que eso que llamábamos implante, en realidad era que esta señora, caminando descalza por su jardín, se había clavado inadvertidamente un trozo de micrometeorito de una aleación de metales de pureza desconocida en la Tierra, claro, pero los meteoritos no pertenecen al ámbito terrestre, por definición. Se lo había clavado en una callosidad del pie, por eso no había sangrado, no había experimentado dolor. Este micrometeorito habría sido absorbido, resumido por el cuerpo y encapsulado. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Desde la mirada extraterrestre, uno diría, es una evidencia. Pero desde la mirada del astrónomo es una evidencia de lo contrario. Porque como el astrónomo no admite, salvo alguna honrosísima excepción, la hipótesis de las visitas extraterrestres, es decir, como los extraterrestres no existen, por consiguiente la explicación debe ser la del micrometeorito. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que la misma evidencia en dos contextos de paradigmas distintos, para cada uno tiene valor de evidencia. Y vuelvo a la cueva de los tallos. La investigación de las cuevas de los tallos, como yo la entiendo, debe comenzar descartando lo que no es antes de llegar a afirmar lo que es. Está instalada la hipótesis de von Däniken, están instaladas muchos relatos. Diego, tú has tratado el tema en tu canal y no necesito ser redundante sobre esto. La pregunta es, si queremos realmente hacer investigación de territorio, investigación de campo, tenemos que evaluar todas las hipótesis, ponerlas en un plano de igualdad, pero basarnos en evidencias. Pero ¿saben qué? Si yo voy a investigar en el terreno, poniendo mi físico en el medio, con mis recursos, con mi dinero, con mi tiempo, debo buscar las evidencias que respondan a mis inquietudes, no pensando en qué relato le voy a contar a la gente para satisfacer a mayor cantidad de lectores, de oyentes de mis podcasts. Correcto. O de seguidores de nuestro portal. El punto es que cuando yo ya he realizado varios viajes a Ecuador por motivos profesionales, es decir, ¿cuál es mi actividad? Mi actividad, además de la investigación en el campo de lo paranormal y lo ufológico, es trabajar en la formación y difusión de las sabidurías ancestrales. Concretamente, de una en particular, en la cual me he formado hace ya muchos años, que es la llamada toltequidad, que es el conocimiento ancestral de los antiguos toltecas, un horizonte cultural del México prehispánico. Los toltecas cuentan, lo digo en tiempo presente, porque su conocimiento y su sabiduría pervive hoy en día, con una enorme variedad de herramientas
fuertemente espirituales por ceremoniales, entre ellas lo que se conoce como la ceremonia de Temazcal, que es un baño de sudor, una cabaña, una sweat lodge, ¿no? Una cabaña de sudor acompañada de un contenido ritual. Y buena parte de mi actividad, no única, no excluyente, es viajar por distintos países hispanoparlantes. He estado muchas veces también en España, en Cataluña, dictando mis talleres y formaciones, formando precisamente guías de estas ceremonias y difusores de este conocimiento. Este es el marco que a mí me llevó ya 5 veces a Ecuador, pero claro, uno no puede quitarse la vena de investigador, entonces... ¿Te imaginas, Diego? Llego a un país, me pasó en el tuyo, llego a un país a dictar un taller de una semana, pero yo necesito quedarme un mes porque quiero ir a ver aquel castillo, quiero investigar aquella caverna, quiero conocer aquella historia, quiero ir a Belmes, quiero ir... Bueno, lo mismo pasa en cada país que voy, lo mismo ocurre en Ecuador. Claro, cuando empieza a naturalizarse estos de mis viajes a Ecuador, como el tema de los tallos ha sido desde adolescente, desde la primera edición en español del Oro de los Dioses por Martínez Roca, la editorial Martínez Roca, que no la van a conocer ustedes, en el año 1973. Mira a dónde me remonto. La Cueva de los Tallos ha sido un objetivo, pero además del interés y la lectura, ¿no? Y la información que uno puede ir reuniendo, me he dedicado a hacer algunas cosas en el campo de la investigación. Soy muy allegado, no voy a decir amigo, porque la palabra amigo me implica un contacto cotidiano y ¿sabes qué? Vamos de etapa juntos, ¿no? Tuve un vínculo de intercambio muy cercano con Guillermo Aguirre. Guillermo Aguirre fue el biógrafo del espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado. Espeleólogo que fue el hijo espiritual de Janos Morix, el supuesto descubridor, que no tal, de la Cueva de los Tallos. Yo con Goyen Aguado también tuve una relación no tan cercana como con Guillermo, su biógrafo e íntimo amigo, pero tuvimos un intercambio. Entonces, a través de los años he escrito artículos, he hecho algunas investigaciones, he organizado conferencias, y llega un momento en que uno dice, tengo que investigar en el terreno. Y aquí vamos a esto que te comparto y comparto a tu gente. Durante mis 2 últimos viajes a Ecuador, yo tengo mucha actividad y he establecido lazos afectivos muy, muy intensos con mucha gente en la ciudad de Cuenca, una ciudad paradisíaca realmente, amorosa, y muy relativamente próxima a la provincia de Morona, Santiago, donde se encuentra la Cueva de los Tallos. Entonces hemos constituido un grupo que llamamos Grupo Operativo Tallos, que va a realizar 2 fases de investigación. La primera en el próximo mes de septiembre, ahora, muy pronto, donde vamos a hacer un primer abordaje al pueblo de Limón, que es el pueblito más cercano a la Caverna de los Tallos. Ya contamos con cierto apoyo de las autoridades municipales de Limón y estamos tejiendo una alianza para que nos acompañen, especialmente en lo que tiene que ver facilitarnos la logística en el terreno y las relaciones con las comunidades shuar, ¿no? Con los aborígenes del lugar, que tienen cierta potestad sobre el lugar. Y vamos a hacer una primera incursión a lo que yo, y aquí quizás voy a desinflar el entusiasmo de muchos, llamo la entrada turística de los Tallos. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos relatos que habrás leído y habrás visto en videos y demás, esa gran cima de 60 metros de profundidad, la chimenea, tiene que descolgarse en rapel, hoy en día es objeto de las visitas de pequeños grupos de turistas que llevan una empresa llamada Los Tallos Expedition, que está constituida precisamente en el pueblo de Limón. Y ya sabemos que por esa chimenea y las galerías que se pueden recorrer, no hay nada, más allá de la maravilla geológica del lugar, no hay nada, si me permites decirlo así, esotéricamente importante y trascendente. Morix, y en realidad Jaramillo, que fue un ex militar que le cuenta a Morix esto, relatan... disculpe que le corte. Sí, por favor. Es cierto que fue un militar quien descubrió la cueva. El coronel Jaramillo. Goyen
conoce en 2 oportunidades la Cueva de los Tallos, pero la conoce por la entrada turística, es decir, por la cima, por la chimenea. Sí. Morix habla, porque según parece, Jaramillo es el primero que lo cuenta, de una entrada que estaría en un recodo del río Coangos, que es un río que pasa muy cercano a la cueva. Uno tiene frente a una peña que sumergirse 10 metros, bucear en apnea por un túnel, y sale a la cámara donde estaría el gigante, las placas de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estos objetos no estuvieron nunca, ni nunca se dijo que hayan estado en la entrada por la chimenea, sino por esta entrada alternativa. ¿Correcto? Ahora, el mismo Morix nunca revela dónde está esa entrada alternativa. Y aquí yo tengo que ser objetivo, no escéptico ni negacionista, objetivo, suponiendo que lo hubiera. Suponiendo que lo hubiera. Porque según él, bueno, no era el momento, los hermanos mayores no querían, él necesitaba garantías. El tema es que, tanto es así que cuando se realiza la expedición británico-ecuatoriana en el año 76, donde participó Neil Armstrong y demás, descienden por la chimenea. No entran, es decir, exploran los alrededores, supuestamente habían estado buscando esa otra entrada subacuática, pero no la encuentran, obviamente, y solo descienden por la chimenea. Es cierto. En esa expedición que participa un sacerdote ecuatoriano, el padre Porras, muy respetado en Ecuador como historiador, como arqueólogo, y escribe un interesante libro sobre los aspectos geológicos, antropológicos, fitobotánicos y demás de las cuevas, ¿no? Es un trabajo y además, es el padre Porras quien publica el primer mapa o plano del interior de la cueva, hasta donde ellos lo estuvieron relevando y pudieron penetrar. Porque la misma expedición admite que solo pudieron recorrer 2 kilómetros de galerías y suponen que se extiende mucho más. Ahora, aquí hay otras versiones. Hay versiones que dicen que llegan hasta Ecuador por el sur y hasta Colombia por el norte. Y Goyen Aguado, yo lo escuché afirmar, sí, en realidad los Andes, ubiquémonos para el público no americano, los Andes es toda una cadena montañosa que se extiende desde Centroamérica hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego. Es decir, es omnipresente los Andes en nuestros países. Y yo lo escuché a Goyen Aguado afirmar de que él estaba seguro que se extendía hasta Argentina. Sí. Yo tuve oportunidad, déjame aclarar 2 o 3 temas que parecen menores pero son muy interesantes. Está el tema del padre Crespi en el medio. El gran debate es si el padre Crespi tenía material traído de los tallos o no. Si lo que exhibió Däniken del padre Crespi era, como Däniken decía, o por lo menos daba a entender, material extraído de la cueva de los tallos. Mira, el padre Crespi es hoy una personalidad amada en Cuenca, pero no por los tallos, sino por la obra de bien y de caridad que hizo fundamentalmente culturalmente y con los niños de la ciudad de Cuenca. Tú sabes muy bien, y tus oyentes lo saben muy bien, que el museo que el padre Crespi tenía en la misión salesiana sufre un incendio a principios de los años 60, se pierde ahí gran parte del material. Sí. Cuando el padre Crespi fallece, los salesianos se llevan buena parte del material al Vaticano y el resto se entrega al Banco Central de Ecuador. Sí. Al Banco Central, ¿por qué? Porque mucha gente dice, si se lo entregan al Banco Central es porque había piezas de oro. En realidad, a ver, orgánicamente el Banco Central es la autoridad responsable sobre los museos en Ecuador. Entonces, hay un museo muy grande, muy interesante, que es el Pumapungo en Cuenca, que recoge lo que los salesianos le entregan. Está como instalado el mito de que todo ese material se extravió, se perdió. Y esto no es así. Tal como lo relato yo en un par de artículos en nuestro portal, yo pude ver y fotografiar ese material. Algunas piezas que él mismo había recolectado cuando estuvo en la zona en el año 1927. Sí. Ameritaría todo otro espacio hablar de la otra historia de Crespi, porque hay muchos puntos polémicos en la vida de este personaje. Me gustaría preguntarle... Sí, por favor.
Una cosa, señor Gustavo, tuvimos a Eileen Hall aquí en el canal hace un tiempo. Stanley Hall fue a ver al padre Crespi para buscar una pieza en concreto. Él iba con un dibujo en un papel, iba buscando una pieza metálica, que era muy curiosa, que cuando la arrugabas y la soltabas volvía a su forma. Muy interesante, el primer metal con memoria en esa época. Pues estaba buscando un dibujo en concreto, que salía una constelación, salían unas pirámides, salían faraones. Él logró obtener esta pieza al final porque no hay más información, no se sabe. Yo 4 piezas pretendidamente de los tallos en mis manos, que Morik le habría entregado a Goyen Aguado, y Goyen Aguado se las habría entregado para su custodia a Guillermo Aguirre. Guillermo Aguirre, el autor de Lírico y Profundo, sí, una muy agradable biografía de Goyen Aguado. Guillermo murió absolutamente convencido que la historia de los tallos es real, pero porque era íntimo amigo de Goyen y no cuestionaba la palabra de Goyen. Ahora te voy a contar lo siguiente. Estas 4 piezas que entiendo quedaron en poder de la familia de Guillermo, porque tras su fallecimiento hemos tratado de contactarle y no quiere, y me han dicho otros investigadores argentinos, que la familia no quiere hablar del tema con ningún investigador, ni aún con aquellos que nos conocían como amigos del fallecido. Era una lámina de cobre de 25 por 20 centímetros, donde había una pirámide con 2 serpientes ascendiendo lateralmente, una lámina de oro de 30 por 20 centímetros y 2 piezas de plata de 7 por 3 centímetros. La lámina de oro presentaba una serie de símbolos no identificables y además digamos, no dispuestos linealmente, ¿no? Como con una disposición laberíntica. Las piezas de plata mostraban 2 imágenes asirias. Ahora bien, la lámina de cobre, yo puedo decir lo que tuve en mi mano, no me lo facilitaron para hacer estudios sobre ello, ¿no? Es decir, toma, míralo, pero me lo devuelves y queda aquí. Bueno, la lámina de cobre era una lámina de cobre gruesa, cubierta de musgos y líquenes. Evidentemente, yo no puedo decir que provenga de los tallos, pero evidentemente sí había estado en algún lugar oscuro y húmedo mucho tiempo para que se formen musgos y líquenes en su superficie. Pero debo decir que los gráficos, estos que te describo, pirámide escalonada, serpientes ascendiendo a ambos lados de las pirámides, un jaguar acostado abajo, eran impresiones que se notaba que estaban hechas con un punzón manualmente, digo, porque inclusive las líneas rectas no eran tantas. Pero lo que me llamó la atención es la lámina de oro. Porque esa lámina de oro era un papel de oro extremadamente delgado. Y voy a hacer un comentario que puede parecer de interés relativo, pero creo que vale la pena plantearlo. Uno espera que cuando se hablan de las planchas de oro de la Cueva de los Tallos, encuentres planchas de cierto grosor. Para una cultura tan avanzada, para la cual se supone el oro no debería representar ni un gran problema de trabajar, ni un gran valor económico. Sin embargo, esta lámina era tan delgada, era oro, no, sin ningún lugar a dudas, era oro, pero era tan delgada, imagínate, ¿viste el papel aluminio que se emplea en cocina para envolver? Bueno, era más delgado que eso todavía. Wow. Que a mí me dio la impresión que fue hecha por alguien en algún momento, digamos, histórico, donde el oro representa mucho dinero y podía gastar hasta una cierta suma y no más de eso. ¿Se comprende lo que digo? Y las 2 piezas de plata, bueno, la plata tiene un valor con altibajos, digo, eran lindas piezas de plata, muy bien terminadas, debo decir, las imágenes parecían más hechas con una máquina de impresión que manual por la perfección de las líneas. Pero digo, a mí me chocó, tengo que decirlo así, Diego, esa lámina de oro de la Cueva de los Tallos. Porque si esa lámina de oro hubiera sido de un cierto grosor, ¿a qué voy? Más allá del valor histórico, si uno hubiera pensado en encontrarse con una lámina de oro cuyo valor monetario realmente fuera enorme, uno dice,
qué interesante, alguien no va a fraguar o montar un fraude invirtiendo, suponte, 50.000 euros solo en oro para tener en su casa una lámina y decir, es de los tallos. Pero el oro ocupado por ese papel tan delgado, no lo puedo ahora dolarizar, diríamos así, pero no era una suma significativa. ¿Entiendes a lo que digo? Sí. Entonces, con estas evidencias físicas, nos encontramos con eso. Por eso, esto lo decía a tenor de tu comentario sobre la pieza y este calco. Es decir, sí, las piezas originales, ¿no? Está llegar ahí. Decía un poeta, los mejores enigmas son aquellos que nunca se podrán develar. Porque sí, nos obligan siempre a seguir investigando. Y es posible que los tallos sea uno de esos enigmas. Sí, bueno, esto es lo que se ha podido averiguar. Tampoco no hay ninguna grabación que yo sepa por internet que se vea a Morris hablando con un Suar. Todo lo que tenemos es información en libros o... En este caso, bueno, yo he tenido suerte porque he accedido a libros increíbles como Lírico y Profundo, por ejemplo. Y bueno, las informaciones que te sueltan es que hubo otras civilizaciones que habitaron esa cueva, que había un idioma común, que antes hay ilustraciones incluso de elefantes o faraones en el Perú, que eso es imposible. Pero hay algo más increíble que es la fonética, la prueba de la palabra. En la isla de Pascua se habla el rongo-rongo, yo sé que usted ha estado allí también, y cree que hay un vínculo común entre la lengua, porque en Tiahuanaco también en la Fuente Magna se ha encontrado protosumerio lineal, mucho más antiguo que Sumeria. Yo es mi opinión personal, yo apuesto por la conexión. Antes los hijos de Varuna recorrían todos los mares, ¿no? Los hijos de los navegantes, que se fueron hasta Ruta del Sol. Eso es lo que se cuenta en las tablillas líticas mayas y aztecas. ¿Cree que existió esta unión entre pueblos y que nosotros solo lo que vemos son recuerdos de esos tiempos? Comienzo, si me permites, haciendo una pequeña corrección, muy chiquitita, sí, discúlpame, sí, porque si no mis maestros en México se enojan conmigo, claro, porque di mi palabra. La palabra azteca no existe como pueblo. Sí. Es decir, el concepto de azteca es un invento de la época de los conquistadores. Sí. Los pueblos prehispánicos de esa zona eran mexicas. La palabra azteca, por eso no existen tablas mexicas, aztecas. ¿No? Los mexicas, ¿no? Los mexicas o las distintas etnias, sí, que habitaban en el lugar. Algún día, si te interesa, podemos hablar de, entre las mentiras de la historia, cómo y por qué se inventa la palabra azteca. Bueno, pero vamos a tu pregunta de fondo. Yo estoy absolutamente convencido, Diego, sí, de que hubo una gran civilización mundial en tiempos anteriores a los tiempos académicamente aceptados, que posiblemente haya tenido un gran idioma general. Ahí están los trabajos de Rodríguez Sotomayor, de Ruth, sí, a través de la runa Simi, ¿no? Sí, entonces, correcto, yo estoy totalmente convencido. Tú mismo lo has dicho en un momento, porque se ha encontrado en Bolivia, hablaste de la Fuente Magna, sí, yo estuve estudiando la Fuente Magna en Bolivia, claro, es una maravilla que te vuela la cabeza. Es increíble. Y hablaste de Perú, pero aquí estamos hablando... Es que no queda nada. Me mencionaste Rapa Nui. Sí, sí. Me mencionaste Rapa Nui. Yo no tengo ninguna duda de que la cultura que se establece en Rapa Nui, esta es mi convicción personal, sí, bueno, pero que lo estoy investigando en el terreno, de que es sobreviviente de una tierra que sufrió un cataclismo en el Pacífico y que alcanzó a refugiarse en ese lugar, que tuvieron una interacción con América, inclusive muy anterior a los incas, aunque en Rapa Nui, bueno, Isla de Pascua, se encuentran moais y se encuentran ajus, el aju es la plataforma, sí, sobre la que se asienta el moai, hechos según la técnica incaica. No niego esa universalidad de conocimientos, de ninguna manera, pero eso no significa que, por carácter transitivo, el relato de Morix es fidedigno. Sí. ¿Se entiende? Tomando en cuenta ese contexto, estamos buscando, si encontramos evidencias, otra vez, información, sí, en los tallos o proximidades, porque como dicen los cuencanos,
hay muchas zonas quizás de más interés que los tallos fuera de los tallos. ¿Se entiende esto? Sí, Entonces, sí. a mí me interesa igualmente no solo qué puede haber en la cueva, sino qué hay alrededor de lo que no se esté hablando ahora. Y veremos si en nuestra cabeza eso después articula con esta idea o esta hipótesis, para mí muy fuerte, de que hubo una cultura universal, una sabiduría universal expandida sobre toda la superficie. Hay muchas evidencias, yo he escrito varios artículos sobre esto, que hubo un pueblo cuyo líder se lo conoció como Kar, que habría emigrado desde lo que es Asia Central y habría recorrido en sucesivas oleadas migratorias en dirección occidental hasta llegar a América. Hay muchas raíces lingüísticas, ¿no? Muchos fonemas de lugares geográficos. Aquí lo que estamos tratando, por eso digo, yo no estoy haciendo un reduccionismo simplista. Si no encontramos evidencia en los tallos, demuestra que la teoría de esta gran cultura ancestral es errónea. No. No. La teoría de la gran cultura ancestral para mí es fortísima. Sí. Aquí estamos enfocando nuestra atención en una pieza del rompecabezas para ver si encaja o no encaja en esa gran teoría general. ¿Me explico? Sí. Sí, señor Gustavo. Una pregunta así cortita que me gustaría hacerle. ¿Cree que los conquistadores, con el destrozo que hicieron allí, cree que el Gran Dorado, cree que podía ser una cueva de estas llena de ofrendas? Porque allí el oro no tenía valor, era solo para dar ofrendas. ¿Es posible? Es muy posible, porque en realidad el dorado es un mito, pero cuidado, dije mito, no mentira. Es decir, Sí. el mito en el sentido antropológico es una forma de entender el universo, ¿no? Es decir, la gente cuenta mitos como una historia, si se quiere, simbólica, pero siempre tiene una base de realidad. Correcto. Y en Colombia tenemos donde se origina la palabra El Dorado, ¿no? Esta idea del cacique que se arrojaba a las aguas de la laguna de Guatavita, embebido en oro, en polvo de oro. Lo encontramos en el recuerdo de lo que se llama el Gran Paititi, que estaría en la frontera entre Bolivia y Perú, la llamada ciudad de los Césares en la Patagonia Argentina. Es decir, en ese tiempo no era simplemente la mentira que contaban los conquistadores para autojustificar ante sus jefes, sino que realmente iban detrás de una zanahoria, ¿no? Que no alcanzaban, porque no era quizás un lugar físico, era el cruce de distintos recuerdos de distintas épocas que hablaban de esos sitios. La ciudad Z que buscó y murió en la búsqueda o desapareció en la búsqueda, Fawcett. Fawcett la concebía, principios del siglo XX, Fawcett la concebía como una ciudadela al estilo maya, ¿sí? Es decir, pirámides de piedra y demás. Y existe. Lo que pasa que era una ciudadela de adobe y de madera. Entonces, hay a veces una diferencia entre la idealización del mito y lo que uno encuentra, pero lo importante es que uno encuentra esta cultura Kaikugu, que yo te mencionaba hace unos minutos, construía urbanizaciones de hasta 20.000 habitantes, que en plena selva es mucha gente. Lo que pasa es que no responde. Construir en una selva es muy complicado por la humedad. Allí es un clima de los más complicados el construir una edificación en una selva. Lo que pasa que si eres oriundo, tu manejo de los recursos es impactante. Por ejemplo, la selva amazónica llana, no la de montaña, es inundable. O sea, llega la época de las lluvias y enormes extensiones se transforman en verdaderos pantanos y lodazales. Entonces, ¿qué hacían estos pueblos? Levantaban montículos y sobre los montículos construían sus ciudadelas de madera. Los montículos estaban separados, oscilaban entre 100 y 500 habitantes por montículos. Se comunicaban, estaban a una distancia, suponte, de 2 kilómetros, 3 kilómetros uno de otro, y se comunicaban por terraplenes, por caminos elevados, ¿sí? De forma que cuando se inundaba la región, podían seguir transitando por los caminos. Pero dejaban a ambos lados de ese terraplén 2 profundas y anchas zanjas.
¿Para qué? Para que cuando llegaba el tiempo de la seca y el agua se retiraba, las zanjas quedaran llenas de agua y poder usar canoas para llevar y traer mercaderías. O sea, tenían una logística absolutamente brillante. Increíble. Y trazaban caminos en la selva. Tú sabes que en la selva la humedad, como bien dices, el calor, Sí. hace que la vegetación crezca en un estallido. Bueno, ellos habían determinado que había un tipo de pasto, de pastizal, que recibe el nombre de paja brava, que ellos podían sembrar, y de hecho lo hacían, y yo he visto tramos que todavía se conservan en Paraguay, en el norte de Paraguay. Trazaban un camino, suponte entre dos puntos, ¿no? Y entonces, para que la selva no lo devorara rápidamente, talaban ese lugar y sembraban este pastizal. Este pastizal es tan agresivo que impide que otra vegetación pueda avanzar. Entonces quedaban avenidas perfectamente delimitadas, que insisto, se conservan en algunos tramos hoy en día, porque ese manejo del recurso natural les evitaba, por ejemplo, la destrucción sistemática de la selva, ¿no? Tener que volver a talar los caminos. Talaban una sola vez y duraba a veces durante siglos. Entonces, no serán estas ciudadelas que imaginaba Fawcett, pero la logística, la inteligencia, la sabiduría para poder vivir esos números humanos con un grado avanzado de civilización y en armonía con la naturaleza, porque cualquiera es civilizado destruyendo la naturaleza. El tema es si puede serlo armónicamente con ella. Es maravilloso. Entonces, la ciudad Z no existía como la buscaba Fawcett, pero detrás del mito, el conocimiento. En el conocimiento Fawcett no estaba equivocado. Entonces, en todos estos temas, creo que pasa algo similar. Detrás del relato, tú hablabas del Dorado, ¿no? Detrás del relato del mito, del Dorado, del Gran Paititi, de la ciudad de los Césares, algo cierto hay. Y el trabajo del investigador es desbrozar la paja del trigo e identificar qué es lo objetivamente verificable. Eso es lo que estamos haciendo. Sí. Me gustaría hacerle una pequeña pregunta. ¿Qué opina? Bueno, porque a mí me encantó. El libro de Lírico y Profundo. ¿Nos podría comentar algo? Porque a mí el relato ya en sí me impactó bastante y me gustó mucho esa manera de verlo, vaya, por decirlo así. Yo he intentado leer todos los libros que hay sobre la cueva de los tallos, aún me quedan bastante, pero son muy interesantes todos y luego hay que tener una idea en global, lo más realista posible. A ver, tenemos dos personajes en el libro. Uno es Goyen Aguado, de quien trata el libro, y otro es el autor, Guillermo Aguirre, ¿no? Es decir, Guillermo Aguirre era una persona muy, muy agradable, muy interesante, y yo siempre lo recuerdo con una sonrisa, porque como dije, suelo ser muy reservado en etiquetar como amigos a todo el mundo. Sí. Y la relación con Guillermo fue de reuniones para hablar de Julio, Goyen Aguado, de los tallos de Morix, y comer, compartir café, pero fueron muchas reuniones y fueron momentos que recuerdo con mucha calidez. Pero también lo conocí a Goyen Aguado en mis épocas, en mis mocedades. Un personaje muy especial. Guillermo decía de Julio el Vasco, porque todos lo llamábamos el Vasco, porque Goyen Aguado, si bien estaba naturalizado argentino, era de origen vasco, ¿no? Le decíamos, el vasco no miente, nunca miente. Está bien, yo no lo conocí tanto, respeto esa mirada de Diego, entonces, de Guillermo. Entonces, supondría que por carácter transitivo, Guillermo estaba convencido que todo lo que relataba Julio de los tallos era cierto. Julio era un personaje tal cual. Guillermo hace esa espléndida pintura de Julio, una persona fascinada por el conocimiento, por la cultura, que tanto se embarcaba a escribir un profundo estudio sobre músicos líricos, como investigaba una caverna. Recordemos que fue el fundador del Centro Espeleológico Argentino, cómo iniciaba una colecta para ayudar a algún vecino que estaba en la pobreza. Era un idealista contumaz. Julio tuvo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, casi en la intersección de Avenida de Mayo y la peatonal Florida, tuvo durante años una librería en momentos en que no estaba muy bien económicamente, una enorme librería donde
ponía a la venta toda su biblioteca, ¿no? Como una manera de subsistir, y él también decía, y porque ya he trascendido la lectura de todo este ingente material, y eran, pero estanterías inmensas llenas de las cosas más insólitas que te puedes imaginar. Ese era Julio. Una persona que no tenía ningún problema en quizás quedarse sin dinero en el bolsillo para pagar sus cuentas, si tenía que cubrir una investigación o girarle dinero a alguien en otro país para que le obtuviera una determinada información o le consiguiera una pieza exótica de biblioteca, supongamos, ¿no? Una persona que murió, recuerda, esto se llama la maldición de los tallos, ¿no? Sí. Toda la gente vinculada al tema de los tallos que ha muerto de extrañas formas. Julio muere cuando va a hacer una investigación espeleológica con su equipo a la provincia de Mendoza, vuelca la camioneta que lo transportaba, todo el grupo sufre apenas heridas leves, pero él muere, ¿no? Y es una persona que sin duda se llevó a la tumba muchas cosas que ni siquiera en círculos de aficionados que compartíamos las distribuía, ¿no? Y Guillermo siempre vivió. Guillermo tenía cartas, por ejemplo, mecanografiadas que Morix le enviaba a Julio. Siempre trató de cruzar ese velo que había impuesto Julio. En vida de Julio, pese a ser íntimos amigos, Guillermo siempre comentaba con cierta incomodidad que había cosas que Julio no quería contarle. Y después de fallecido Julio, él trataba, revolviendo en sus libros y en sus cartas, porque la familia de Goyen Aguado ha tenido una actitud, no sé, cada uno hace lo que puede, ¿ver? Cada uno es como puede. La familia se desentendió de ese tema, puso en venta todo lo que quedaba de documental de Goyen. Tanto es así que Guillermo, que estaba en una cómoda posición económica, hizo la primera oferta y se reunió, eso tenía todo ese material, insisto, y la familia es como que siempre vio con resquemor que Goyen Aguado amara más la investigación, esta es la mirada familiar, que las relaciones afectivas, ¿no? Esto me lo decía también Aguirre en estas conversaciones, es decir, Julio estaba casado con el misterio y con la investigación. Sí. Lo decía de esta forma, ¿no? Pero esto, claro, hacía que la mirada de Guillermo no sea absolutamente objetiva. Guillermo, y él mismo lo admitía, le costaba poder desapegarse afectivamente más allá del afecto, de la admiración que sentía por el Vasco, ¿no? Sí. Pero te digo que esas veladas con Guillermo Aguirre para mí fueron riquísimas en lo humano, en lo investigativo, en la posibilidad de ver este material. A ver, para que veas la mirada subjetiva de Guillermo. Guillermo sostenía que, porque se lo contaba a Julio, ¿no? Que Morix enviaba a sus vínculos en Argentina rubíes esmeraldas en bruto de Ecuador, dentro de potes de café. Es decir, para no ser detectado en nada y demás, enviaba o para guardar aquí o para pagar ciertas cuentas. Y la historia dice que Morix no se manejaba ni con tarjeta de crédito ni con chequera, sino que siempre llevaba en los bolsillos puñados de esmeraldas y rubíes con los cuales iba pagando sus cuentas. Producto de minas que habría encontrado de esmeraldas y rubíes en la Amazonia ecuatoriana. ¿Conoces esa historia? Bien, el punto es que en Ecuador no existe la esmeralda ni el rubí en estado natural. Existe en Colombia, pero Colombia no es Ecuador. Lo que hay en Ecuador es oro. Y Morix era presidente y dueño de varias explotaciones mineras. Una de ellas, precisamente, en la zona de Morona, Santiago. Es decir, tenía de dónde acudir a una solvencia económica, precisamente por sus minas. Entonces yo, conversando con Guillermo Aguirre, le decía: Guille, a ver,
Es difícil, no digo que no pueden en algún momento reunirse con algunos rubíes o esmeraldas, pero es difícil que permanentemente tuviera y enviara, porque en Ecuador, yo ya había visitado Ecuador en ese momento, ya conocía, digamos, no hay minas de esmeralda y rubíes. Las hay, como dije, en Colombia, pero no es Ecuador, y es algo más que la diferencia política. ¿Y qué me contestaba Guillermo? No, pero tiene que haberlas, no las tiene que haber descubierto, porque si Julio lo dice, entonces es cierto. ¿Se entiende? Esa era la mirada que hacía Guille sobre, digo, absolutamente arropada por su afecto personal por Julio. Ahora, sin duda, como dije antes, los recursos de Morix fue con el dato cierto de minas de oro que en el oriente, lo que se llama ya el oriente ecuatoriano, son relativamente comunes. Después que sea rentable, digo, que la explotación te permita amortizar los gastos, es otro tema. Sí. Pero el oro es relativamente común, ¿no? Pero claro, de alguna manera no encuentra sustento esta historia de recorriendo el mundo con esmeraldas y rubíes en el bolsillo. Con puñados de diamantes en el bolsillo. Lo que digo es, mira, te voy a contar una anécdota de la expedición del 76, la británico-ecuatoriana. Nosotros establecimos contacto y hemos conversado con señores ya mayores de edad, pero absolutamente lúcidos, ¿sí?, de la zona del pueblo de Limón, que fueron personal civil de apoyo durante la expedición británica-ecuatoriana del 76. Está instalado el relato, otra vez hablando de relato, que los británicos sacaron grandes cajones con algo del interior y los cargaron en helicópteros y se los llevaron. Y este relato se instaló a tal punto que tú hablas con gente del ambiente cultural, intelectual de Ecuador, con los que estamos en contacto, pues están muy interesados en, bueno, a ver, ustedes hasta dónde pueden llegar a averiguar algo, y nos dicen, ya sabemos que los británicos se llevaron este patrimonio nacional que había en la cueva. ¿Y sabes qué nos han dicho esta gente que fue operaria de los británicos, trabajó para los británicos como peones, ¿no?, contratados en el terreno? Cuando nuestra gente, la gente que los entrevistó en Limón, les comentan esto, se dice que los británicos se llevaron, uno de ellos, uno de estos ancianos, uno de estos abuelos dijo, sí, nosotros también escuchamos esa historia y nosotros vimos los cajones, pero los cajones los cargamos nosotros y eran el equipo que habían bajado unos días antes, que los embalaban para sacarlo del lugar. Lo que ocurre es que se juntó mucha gente para ver en el momento en que se iban. Eso es porque los locales, los nativos, estaban viéndose al irse, les dejaban obsequios, ¿no? Suele ser una costumbre. Si haces una expedición y los shuar de los 76 no son los shuar del 2021, hay que aclarar eso también, porque está todavía esa magia de que los shuar, ¿no? Eso ya están contaminados por la civilización. Totalmente, por esa región. Bueno, entonces siempre se acerca la gente pobre del lugar donde uno trabaja, porque lo que te sobra, el alimento que te sobra, esa brújula que ya no vas a usar, inclusive equipo para no cargar tanto peso de regreso que ya no vas a usar, es costumbre histórica que se los obsequiamos a los habitantes del lugar como una atención por sus cortesías. Entonces se había juntado mucha gente del lugar, muchos nativos, que vieron que estaban sacando cajones del interior de la cueva, los trasladaban hasta el helipuerto, que estaba a poca distancia de la boca de la cueva, los cargaban y se los llevaban. Y nos decía este abuelo, eran los mismos equipos que habíamos ingresado una semana antes. Lo que pasa es que la gente los vio cuando los retiraban y dijeron, jaja, ahí tienes, se están llevando nuestros tesoros arqueológicos. ¿Se entiende? A ver, yo no puedo decir que los británicos no se robaron algo, no lo sé, no estuve ahí. Lo que tengo que decir es que esta explicación que me da este abuelo tiene lógica. ¿Me explico? Es decir, tiene coherencia interna. Y hay algo que aún en el campo del misterio, Diego querido, debe ser regla. El principio de economía de hipótesis, la navaja de Occam. Si tengo distintas explicaciones para un fenómeno, empiezo por
más simple. La Si más no obvia, agota, la más voy a la obvia más suele ser la compleja. correcta. Correcto, sí, sí, correcto. Entonces, esta explicación del abuelo es muy obvia. Es muy obvia. Llega un montón de gente, el último día, ven que sacan cajones. ¿Qué se estarán llevando ahí? Porque, por simple definición, esa gente, además muy sencilla, ¿no?, ignora o no puede entender qué es lo que tuvo que bajarse primero a la cueva para hacer la investigación que hicieron. Sí. Entonces, estos son los claroscuros de esta historia. Sí, es que... Sí, discúlpeme que le corte, señor Gustavo. Con todas las veces sea necesario, claro. Es que cuesta mucho separar el trigo de la paja en estos temas, porque como usted muy bien dice, han estado, pero es que esto no es de ahora, es que llevan años así, hablando de la cueva, de que si hay una base alienígena, que si hay no sé qué, no sé cuánto, ya no se sabe, hasta que uno no baja ahí abajo, no se sabe lo que hay, porque se ha hablado tanto y está tan difuso en el tiempo que cuesta mucho saber cuál es la verdad. Seguro, y además, quizás nunca podamos hablar de la verdad. De la verdad, sí, claro. Bueno, yo me refiero a encontrar algo. Claro, nosotros podemos relatar cómo llevamos adelante esta investigación, los resultados de nuestra expedición, pero eso no va a ser la verdad. En todo caso, lo que presentemos como conclusiones, y que inevitablemente serán conclusiones provisorias. Mira, yo creo que, como decía Einstein, ¿no? Einstein dijo, la verdadera actitud del científico, del pensamiento, no del académico de bata blanca, debe ser capaz de poner en duda durante el desayuno lo que sostenía firmemente durante la cena de la noche anterior, ¿no? Entonces, uno tiene que tener esa elasticidad de decir, mira, mi opinión cambia. Tal vez si me hubieras hecho esta entrevista 20 años atrás, yo te habría dicho así, elevando el dedo índice de manera pontificia, sí, porque en la caverna de los tallos existe restos de una civilización intraterrena, y con los años, y no por viejo, sino por ir reuniendo información, estando en el terreno ecuatoriano, ¿no?, hablando con los ecuatorianos más cercanos al tema en sí, tú dices, bueno, pero uno tiene que bajarse de la rigidez del deseo, de la creencia, ¿no?, de lo que uno desearía, y empezar a observar la realidad. Hasta para los propios ecuatorianos, como la afiliación nazi del padre Crespi. Es todo otro tema. Sí. Porque ya bastante encontramos la afiliación nazi de Morix. A eso iba a ir, porque yo lo he leído y yo le pregunto a usted, ¿es cierto que estuvo en un campo de concentración antes de viajar al Perú? No sé cuánto tiempo fue, pero ¿se interesaron por él, por su aspecto ario y porque buscaba reliquias antiguas o algo así? Morix emigra de Hungría y apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial y viaja directamente a Argentina, no a Perú. Viene a Argentina. Sí. Se radica un tiempo en Argentina. La documentación, porque es fácil haberlo rastreado, de hecho él es anotado al ingresar en Argentina, su Janos Morix se transforma en Juan Morix, ¿no? Es en Argentina donde cambia el nombre, se argentiniza, diríamos así, y evidentemente por la información en el registro de ingreso al país estaba en una condición de pobreza, no digo de indigencia, pero llegó en un buque, categoría clase C, ¿no es cierto? Es decir, era aparentemente un emigrado desocupado que buscaba abrirse un nuevo horizonte. Sí es cierto que abandona una familia en Europa, y hoy se la conoce, hoy se sabe, la hija de Morix todavía está viva. Entonces, es más, está en un litigio legal con las autoridades de Ecuador por los derechos de propiedad hereditarios de las minas del padre en Ecuador, y me anticipo, Diego, no le interesa lo más mínimo todo ese tema de los tallos, pero realmente es inaborrable. Si le van a entrevistar por algo que le pueda ser útil para su litigio, bien, pero no la mueves de ahí. Entonces, apareció una historia, habría estado en un campo de concentración, sobre él se habría basado el personaje de la novela La Hora 25, que casualmente se llama Jan Moritz, de nombre, ¿no?
Pero el tema es este. O sea, durante muchos años dijimos, claro, pobre, un emigrado, una persona que huyó de la Europa destruida, vino a América, ¿no? Y sin entrar en susceptibilidades, como que en ese momento Argentina era un país absolutamente pro-nazi, porque digámoslo las cosas como son. Es decir, Argentina declara la guerra al eje 3 meses antes que la guerra finalice por presión de Estados Unidos. Pero era absolutamente pro-nazi. No olvides que la mayor concentración pública nazi fuera de Alemania se hizo en el Estadio Luna Park de Argentina, Buenos Aires, en 1939, con 30.000 asistentes. Sí. O sea, llamemos a las cosas como son. Bariloche, Bariloche, hay colonias totalmente, que viven allí desde hace con su policía privada y es suyo aquello, vaya. Señor Gustavo, se lo han tomado la como provincia, si fuera totalmente, y la provincia de Córdoba, en el centro del país, y se ha encontrado, y está siendo ahora estudiado por arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires, un refugio nazi en la selva amazónica de la provincia de Misiones, al norte del país. Bueno, pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Argentina le abrió la puerta, porque alguien dirá, bueno, pero los norteamericanos también, porque la operación Paperclip, no, pero los norteamericanos como los rusos se llevaban científicos. En Argentina venía cualquiera, y por eso entraron la cantidad de criminales de guerra nazis, inclusive después capturados. Aquí, Joseph Mengele estuvo trabajando en Argentina, Eichmann, Klaus Barbie, Erich Priebke, puedo nombrarte de memoria una lista. Bueno, pero eso no sería prueba de nada. Después empiezan a aparecer las evidencias indirectas, como las llamo yo, que demuestran de que en realidad Moritz habría sido miembro de la CSS. Hay un debate en Hungría, porque dicen de que en realidad el tipo cayó prisionero, como tantos húngaros, y fue como que no tuvo elección. Mira, o por el tipo que responde, ingresas. Las SS no eran solamente alemanas. Hubo SS en Francia, hubo SS en Croacia, hubo SS en Polonia, naturales del lugar. Entonces, como que al tipo no le dieron elección, o te sumas a nosotros, o te mandamos a un campo de concentración. Y hay otros que dicen, no, él estaba de acuerdo con esto, por algo que te voy a comentar ahora. Él llega a la Argentina sin saber una palabra en español, y aparentemente, como dije antes, en condición de extrema pobreza. Sin embargo, solo 6 meses después de su arribo al país, y esto está documentado periodísticamente, aparece en Buenos Aires organizando una multitudinaria reunión anticomunista al pie del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que una persona que no habla español, que llega sin un cobre en el bolsillo, que no tiene contactos y viene a ver de qué trabaja, cómo puede ganarse el pan, en apenas 6 meses es capaz de organizar una reunión de más de 7.000 personas en Buenos Aires con un claro objetivo político ideológico anticomunista? Y te lo respondo. Hacía falta financiación para hacer eso. Pero esa financiación es nazi. Claro. Cada uno igual. ¿O qué te crees? ¿Que van a tomar al azar un inmigrante húngaro y dice, pues ¿sabes qué? Toma este dinero y organízate algo? Entonces, esto no es un tema menor. Del padre Crespi se sabe que tenía en esos museos de los que hablábamos, ¿no? En su colección personal, piezas de arte europeas que le llegaron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1945. Los defensores del padre Crespi no lo niegan, pero dicen, porque inclusive en este momento hay procesos legales internacionales, porque hay gente que en Europa está diciendo, averigüen qué es lo que hay en Ecuador, que originalmente era de aquí, ¿no? Entonces, los digamos, defensores del padre Crespi dicen, lo que ocurre es que el padre Crespi era muy ingenuo, y venía alguien y le decía, ¿sabes qué? Guárdame esto, y él se lo guardaba, sí, pero tú le vas a guardar un Goya a un amigo, dices, espera, ¿qué hace este Goya en Ecuador que me lo traes para que yo lo ponga en mi bodega? Hay una versión que dice que los nazis lo usaron al padre Crespi para ciertos contactos o ciertas operaciones. Hay una teoría
que dice que estaba vinculado a la Nenerve. Recordemos que el padre Crespi, sí, era sacerdote, sí lo era, pero eso no demuestra nada. Sí. Era antropólogo y naturalista. Y la Nenerve tenía científicos distribuidos en todo el mundo buscando las supuestas raíces ancestrales arias o los sitios de poder en cada país que ellos pudieran cooptar. Y del 27 al 40, del 27 al 40, no se sabe qué hizo de su vida el padre Crespi, porque su inmensa obra social, que es innegable, comienza en 1940. Y él llega a Ecuador en 1926. Tanto es así que a fines del 26 rueda la famosa película que se puede ver en YouTube, algunos tramos, una película muda de los Shuar. Correcto, sí. Entonces ahí hay 13 años que, si me permiten, coinciden con los del auge del nazismo en Europa, donde no se sabe qué hizo el padre Crespi. Iba y venía permanentemente a Europa, pero no se sabe qué otras cosas hizo. Ahora bien, hay una historia en Ecuador que dice que en un pequeño pueblo de la costa del Pacífico llamado Bajo Alto, yo sé que el nombre resulta contradictorio y gracioso, pero se llama así, ¿qué puedo hacer? Bajo Alto, habría llegado al fin de la Segunda Guerra Mundial un U-Boot, un submarino nazi, que habría traído las piezas, estas de arte, que están en poder de Crespi. Hay un razonamiento obvio. Si los nazis sacan piezas, que sin duda lo hicieron, recursos, oro y piezas de arte, es un poco extraño que lo hayan llevado a la costa del Pacífico, cuando tenían Brasil, Argentina, sobre el Atlántico, mucho más fácil de llegar. Los submarinos alemanes no podían atravesar por el canal de Panamá, esto es obvio. Entonces tenían que bajar hasta el Cabo de Hornos, que es terriblemente peligroso, y subir la costa del Pacífico. Como que no tiene mucha lógica. No obstante lo cual, establecimos contactos con la comunidad de Bajo Alto y ahí nos encontramos con un tema similar al de la famosa entrada subacuática de los Tallos. Yo conozco la historia porque me lo contó un primo que es vecino de la cuñada de... ¿Me explico? Cuando nosotros estamos buscando eso en este momento, que alguien nos diga, bueno, a ver, aquí estaría hundido el submarino. Cuesta mucho de seguir la pista hasta la raíz, señor Gustavo. Con lo cual uno dice, no sé si ese submarino realmente habrá existido. Ahora, que las piezas estaban en poder de Crespi, sí, porque lo admiten las propias autoridades culturales de Cuenca. Y que de hecho, las autoridades culturales de Cuenca están bastante incómodas con los salesianos, porque dicen que fue lo que los salesianos se llevaron al Vaticano. Es decir, apenas muere el padre Crespi, los salesianos ingresan, dicen tenemos prioridad, cargan lo de más valor arqueológico, artístico, y le dicen, bueno, lo que queda es para ustedes. Sí. En este punto, señor Gustavo, me gustaría comentar una cosa. A ver, usted sabe si es cierto que se cuenta, yo lo he leído, que los salesianos tenían instrucciones de coger cualquier reliquia de otros tiempos o que se encontrara allí para llevarlas a su sede o a donde fuera. Cualquier cosa que chocaba directamente con el cristianismo, vaya. Que fuera a llegar allí. Eso, mira, yo voy a ser muy prudente. No lo sé a ciencia cierta. Inclusive voy a ser prudente porque voy a regresar a Ecuador y voy a volver a encontrarme con salesianos muchas veces. Obviamente. Pero digo, de los salesianos se dicen muchas cosas. Una que no pueden negar es que literalmente son dueños de medio Ecuador. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto es un hecho. O sea, pueden interpretarlo como quieran, pueden relatar la historia como quieran, pero esto es un hecho. Entonces, eso, sin embargo, yo lo he observado en los dominicanos, en los jesuitas y hasta en los franciscanos. Es decir, la iglesia como superestructura siempre bajó la orden que todo lo que choque con la historia oficial, que todo lo que puede hacer entrar... Pero además hay una cuestión política, Diego. Un gran problema geopolítico en América en este momento. Pero te voy a decir por qué es más geopolítico que religioso. Lo que pasa es que antes la religión era la manera de manejar la geopolítica. Pero el problema geopolítico de América en este momento es que las comunidades originarias, nativas, autóctonas, están
regresando por una autonomía y un poder que sienten que les fue arrebatado hace 500 años. Se está provocando un movimiento que a veces se transforma en como un tanto extremista, porque demasiado de cualquier cosa es demasiado, ¿no? Donde dicen, bueno, nosotros fuimos solapados, fuimos ignorados, fuimos explotados, lo cual es cierto, pobre gente. Entonces volvemos, pero vamos por todo, por las cabezas, por el poder, entonces, y ahí corremos el riesgo de que ese empujón entusiasta, ¿no?, se lleve puesto a otros tipos de culturas. O sea, estamos corriendo el riesgo de quizás de algunos brotes de un racismo al revés. Sí. Bien, pero el hecho cierto es que Europa, y obviamente la Iglesia Católica, ¿no?, pero Europa a través de la Iglesia Católica hubiera perdido poder en América, como lo tuvo durante 500 años, si el americano hubiera sido consciente de su pasado y de su verdadera historia. Claro. Porque aquí hubo una verdadera cultura del sometimiento intelectual, además del físico, además del económico. Aquí en América, durante generaciones, admitir que se tenía sangre de indios, como se dice coloquialmente, ¿no?, o que uno se interesaba por los indios, era motivo de vergüenza. Hicieron que eso fuera un problema, ¿verdad, señor Gustavo? Hicieron que eso fuera un problema y era algo muy natural, pero crearon un problema con eso. Totalmente. Fíjate, y ahora te voy a hacer un comentario uno solo sobre algo que mencioné anteriormente. Cuando yo te dije, no se vale usar la palabra azteca. Sí. Tú hablas con los mexicanos. En México, yo siempre digo que hay dos Méxicos, ¿no? Un México profundo, amante de sus raíces, y hay otro México que mira a Estados Unidos. Como yo digo, el México de los mariachis, el tequila, el fútbol y la Virgen de Guadalupe. Sí. Bueno, este otro México habla de los aztecas, tienen un estadio azteca, una TV azteca, pero yo te dije, nunca hubo un pueblo azteca. Esto es histórico. Mexicas. Es más, muchos dicen, los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán significa lugar entre aguas de los tenochcas, porque los que la fundan es otro pueblo que se llamaba a sí mismos tenochcas. Por eso Tenochtitlán. Si lo hubieran fundado supuestos aztecas sería Aztecatitlán, porque el náhuatl, la lengua original, es muy cuidadosa en esos detalles. Pero ¿cuál es el tema? La palabra azteca aparece por primera vez en un libro español de 1801. Fíjate en qué época tardía. ¿Y sabes qué significa en náhuatl la palabra azteca? Indio de mierda. Madre mía, es que de verdad. Que era la forma como los primeros criollos, es decir, no los españoles, los hijos de los españoles, ya oriundos de América, trataban a la servidumbre indígena. Sí. La ofendían en su propio idioma. Y esto se incorpora por los mexicanos, o por una enorme parte de los mexicanos, como propia identidad cultural. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Entonces, señor. Hubo una mutilación, sí, una mutilación de la identidad cultural americana, amerindia, que comenzó con la destrucción o el robo de toda evidencia física, porque los curas son muy espirituales cuando tienen que hablar del dogma, pero en este plano son terriblemente pragmáticos, prácticos y materialistas. Y ellos sabían que las pruebas, otra vez volvemos a la idea de la evidencia física, podía hacer cambiar la manera de pensar de la gente. Entonces se encargaron, sin duda, de hacer desaparecer. Pero a ver, lo que fuera, no solo de lo que tenía el padre Crespi. No, todo. Te puedo contar innúmeras historias en Perú, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, de expoliaciones que hubieran sido violentamente, flagrantemente contradictorias con su dominación a través de la historia oficial que ellos contaban. Sí, que es correcto, sí. Sí, señor Gustavo, porque lo he leído también, sé que intentaron incluso dinamitar Sacsayhuamán. Pusieron dinamita para... Luego esas piedras se utilizaron para hacer casas de nobles en la zona, y como pasó ahí, ha pasado en otros tantos lugares. Allí lo que no era latín iba al fuego.
totalmente. Y obedecías o acababan contigo y con toda tu familia delante de todo el pueblo. Aquello fue fue el sometimiento de una raza, de un pueblo. En México, la Sí, Inquisición española, que se sí. estableció, yo he conocido los edificios que ocupó en la actual Ciudad de México la Inquisición, en México quemó en autos de fe más gente que en la propia España. Madre mía, señor Gustavo, madre mía. Sí, Y sí. tú recorres Cusco, tú recorres Samaipata, tú recorres Tiwanaku, tú recorres un montón de sitios coloniales y reconoces que están hechos con los bloques de piedra que robaron de las construcciones ancestrales. Sí, sí, es algo, pero es una evidencia que está a la vista, Sí, ¿no? sí. Bueno, después de todo, como la moderna ciudad del Cairo, hace un par de siglos se construyó con bloques que extraían de las pirámides y de otros sitios ancestrales Correcto. egipcios. Esa costumbre de destruir el pasado, de despreciar el pasado, no es solo propia No. del catolicismo en América, ¿no? Sí, Lamentablemente me parece que es una tara, digamos así, de la humanidad. Pero sí, es totalmente cierto lo que comentas. sí, sí. Totalmente cierto. En Sacsayhuamán uno ve que hay muros que sobrevivieron a la depredación, pero hay sectores donde la roca está fragmentada y simplemente no los pudieron ocupar porque los Sí. bloques, después de los estallidos que se fragmentaban, seguían siendo demasiado colosales para ser manipulados, Es ¿no? cierto, señor Gustavo, no pudieron con la fortaleza, con el anillo exterior no pudieron. No. Increíble, esto es un reflejo de la forma de trabajar, es que hemos hecho tanto daño que yo creo que lo que ha dicho usted antes que es muy correcto y si a lo mejor no logramos saber qué pasó nunca. Yo tengo quizás soy muy utópico, muy idealista, Diego. Yo tengo la secreta esperanza de que si no encontramos respuestas, vamos a aprender a formular mejores preguntas. ¿Se comprende? Sí, Ese es correcto. el criterio, por lo menos para mí como investigador. A ver, la gente Sí, demanda, y yo sé que a veces ocurre que la gente dice, no, pero ese tema ya tenemos la respuesta, porque vi a un youtuber, no lo digo por ti, sí, lo digo por otro que aparecen por ahí, que dice de que en realidad los mayas reencarnaron en los pleyadianos que ahora nos visitan para rescatar los cristales de la Atlántida. Claro, y en realidad lo que tenemos aquí es lo que se llama en psicología un sesgo de aceptación. Un relato que resulta conforme a tus creencias preexistentes, entonces le atribuyes cualidades de autoridad. Esa persona dice algo parecido a lo que yo pienso, entonces qué buen investigador que es. Y yo sí, creo que la correcto. investigación tiene que ser disruptiva. La investigación tiene que llevarte a ponerte en otro lugar, a pensar las cosas de manera diferente. Yo por lo menos entiendo así la investigación No, como sí, una sí, forma, insisto, de construir mejores preguntas, tal vez antes de encontrar respuestas. Con respecto a Sacsayhuamán, déjame señalarte algo, por ejemplo, está totalmente instalado esta idea de que la fortaleza de Sacsayhuamán es inca. Y Sacsayhuamán no fue fortaleza y no fue inca. Porque además, tú ves la manera como trabajaban la piedra de los incas y la comparas como está trabajada la piedra en Sacsayhuamán, y son dos tecnologías absolutamente disímiles. Es decir, sin duda, restos de una cultura inmensamente anterior, de la cual no tenemos registros. Y no es, sí. por supuesto, Sacsayhuamán una excepción. No, Lo no, mismo lo encuentras en muchos otros sitios. sí. Cuando Eh, hablábamos de estas evidencias de una poderosa cultura ancestral. sí, Esas son sí. evidencias. Sí, sí, sí. Yo soy de la opinión de que no todas las estructuras que se encuentran en la Tierra inexplicables son obra de los extraterrestres. No, no, culturas anteriores. Y es que las personas tienen que entender que la Tierra, tres cuartas partes son de agua. Y si hubo un cataclismo donde se movió todo, puede que no encontremos nada más porque simplemente está bajo el agua. ¿No es cierto, Pero señor Gustavo? yo te lo planteo de otra manera. Sí, Supongamos que se extinguiera la vida en este momento en la Tierra, ¿no? Si ocurriera sí, algo, la vida se extingue. sí. Pasan 20.000 años, 30.000 años, que en tiempos geológicos 30.000 años no es No es nada. Es nada. esto de tiempo. Bien, llegan arqueólogos extraterrestres. ¿Qué es lo que encontrarían como evidencia de civilizaciones avanzadas? Las pirámides de Egipto.
¿Por qué? Porque el concreto, el plástico, el vidrio, el metal, en 5 o 10 mil años desapareció, se desintegró. Nuestra información, nuestra enorme cultura en la nube. Una vez que desaparezcan todas las computadoras del planeta, convertidas en polvo, la nube, con todo ese reservorio de conocimiento, desapareció también. Entonces, estos arqueólogos extraterrestres van a decir, hubo una civilización avanzada que construyó pirámides de piedra, porque nosotros desaparecimos del registro de la historia. Claro. En 20 o 30 mil años, pero como exageradamente mucho. Entonces, yo me pregunto, si el planeta tiene 4.500 millones de años, bien, hay periodos de formación geológica, sí, solidificación, bla, 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 bien, pero hablemos, 100 millones de años atrás, podrían haber existido perfectamente civilizaciones autóctonas terrestres que no es que simplemente no las encontramos porque están quizás bajo el mar, lo cual es cierto. Ahí tienen las ruinas de Yonaguni, frente a la costa del Japón, sin ir más lejos, ¿no? Que son increíblemente parecidas a las que hay en una cumbre de una montaña en Bolivia, Samaipata. Yo no he estado en Yonaguni, pero he estado en Samaipata y observaba esa cumbre y digo, esto es Yonaguni, pero del otro lado del globo. Increíble, bien, señor Gustavo, increíble. A lo que voy es, ¿así haya bajo el mar construcciones o no? Digo, no es necesario. Simplemente pudo haberse desintegrado centenares de veces en millones de años y no tener de ello ningún registro. Yo me pregunto seriamente si la extensión de los saurios, de los grandes saurios, fue realmente un evento cataclísmico natural y no fue quizás una extinción provocada por inteligencias no humanas para permitir espacio vital para que prosperaran los mamíferos y evitar que una raza reptiloide devenida del trodón. Googleen, el trodón era una especie de lagarto de tiempos jurásicos que se consideró, pero que se consideró que de haber continuado existiendo podría haber desarrollado una morfología bípeda con una gran cabeza. Y tenía hasta pelvis giratoria, como nosotros, tenía una pelvis giratoria, podía ver de noche con unos grandes ojos oculares, así unos globos, y es el primer dinosaurio, por llamarlo así, que ya se le veían en los laberintos como nosotros tenemos en el cerebro. El cerebro más desarrollado, exactamente. Sí, pues fue el primero, el trodón, donde ya se encontraron estos laberintos muchísimos años antes que nosotros, o miles de años. Pues claro, esto que ha dicho es muy interesante, señor Gustavo, porque yo creo que un meteorito no puede extinguir simplemente a los reptiles de más de 15 a 200 o 300 kilos o toneladas o lo que fuera, y salvaguardar a otros para dar paso a los mamíferos. Un meteorito no hace distinciones. ¿Por qué se salvaron los helechos, o la fauna marina, o los aves del cielo, y solo se murieron los reptiles? Es que a mí no me cuadra, señor Gustavo. Es que esa imposibilidad es, para empezar, la primera evidencia para trabajar. Ahora, yo acá yo voy a fijar una posición. Sí. A mí me encanta el revisionismo histórico, digamos, compartir y platicar sobre desaparecidas. Yo siempre hago esta distinción entre ensayo histórico, novela histórica y especulación histórica. Digo, el ensayo histórico es el que se construye luego de que uno tiene primero las evidencias. La novela histórica es un relato que tal vez no sea verdad, pero se basa en evidencia. Y la especulación es la construcción de un argumento que quizás no tenga evidencias. Yo entiendo que esto que estoy diciendo es especulativo. Lo que pasa es que yo estoy muy cómodo con la especulación. No lo estoy presentando como mi afirmación de la realidad es esta. Digo, es mi especulación. Si me permite, estamos compartiendo un cognac y divagamos, especulamos. Sí, pero tengo muy en claro, y disfruto esa especulación, pero tengo muy en claro que es, conceptualmente, hoy por hoy es una especulación. Solo que me parece una especulación muy atractiva, frente a la cual digo, ¿y por qué no profundizarla? Esto que estamos diciendo ahora. Sí, es que sabe que, no sé si, supongo que sí, conocerá a la doctora Gerta Keller, que fue apartada de su carrera porque ella demostró, después de 8 años de estudio, que el meteorito no fue tal y que no hace tanto tiempo que se fueron, estuvo
no sé si 8 o 9 años. Pues fue apartada completamente de su carrera porque la idea que ella promovía no era la que salía en los libros. Por lo tanto, por ahí vamos bien, señor Gustavo. Claro. Entonces, este es un tema que cambiaría totalmente, radicalmente, es decir, daría otra dimensión a las crónicas ancestrales, a las mitologías de todos los pueblos, a los relatos. Le daría otro contexto hasta la hipótesis de las razas reptilianas que supuestamente nos visitan. Y digo, lo presento en estos términos. ¿Qué ocurriría si en la Tierra íbamos camino a una evolución inteligente reptiliana y algunos muchachos allá arriba dijeron, ¿saben qué? Con la cantidad de reptiles que tenemos en la galaxia, allá otro más, ¿no? Encarguémonos de hacer una selección para que si tienen que evolucionar, evolucionen los mamíferos hacia una especie presuntamente inteligente. Es que hay algo muy interesante en lo que ha comentado. Un meteorito no puede localizar la extinción en concreto de unos animales de tal peso a tal peso. Y aparte, se encontró también iridio. Creo que lo he pronunciado bien, señor Gustavo. Iridio, sí, iridio. El iridio es una materia muy peculiar que no se encuentra en la Tierra, pero se desprende o de un meteorito o de una explosión nuclear. Puede ser, si no me equivoco, señor. De una explosión nuclear, Y te aclaro lo siguiente, digo, cuando yo dije, yo creo que el meteorito no fue natural, era, a ver, para poner en contexto, ni siquiera pienso que haya sido, como bien dices, un meteorito, por lo menos como lo que entendemos como tales, ¿no? No que a bordo de una nave espacial tomaron una roca y dijeron, ¡bum!, hagamos carambola sobre la Tierra. Puede haber sido otro método, que inclusive quizás ni seamos capaces de concebir, pero creo que fue un momento que no puede explicarse de la forma naturalista que nos acostumbran los textos escolares, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que la historia del pasado encierra innúmeros secretos, seguramente muchos no vamos a poder revelarlos nunca, y otros iremos recogiendo aquí por allá algunos detalles y datos que nos permitan ir reconstruyendo la configuración del misterio. Pues señor Gustavo, no sé si nos quisiera contar algo más. Yo estoy encantado de todas las... Es usted una biblioteca. No es para tanto. Y no, en realidad, a ver, con respecto al tema de los tallos, lo que he hecho es hacer un semblante, una panorámica desde qué ángulo lo estamos trabajando y lo estamos abordando. Por supuesto, todo puede ser, todo es posible. Puede ocurrir que cuando estemos allí, uno de los contactados que nos acompañen con entidad y yo regrese y te pida hacer una nota porque ¿sabes qué, Diego? Se manifestó una entidad espiritual o no. Lo que sí quiero señalar, de ninguna manera nuestras conclusiones van a ser absolutas, como dije antes, van a ser provisorias y solo van a acercar, como están acercando hasta ahora, más información. Esto que estamos poniendo en claro sobre el padre Crespi o nuevos datos que estamos descubriendo, tal vez la investigación del terreno termine en la fase 1 porque no encontramos ninguna referencia que nos lleve a la segunda entrada. Y esa segunda entrada seguirá siendo el unicornio blanco, ¿no? Claro. Que seguiremos buscando. Tal vez regrese en septiembre, bueno, ya en octubre, diciendo no hay manera de encontrar en el Coangos esa entrada. Sin duda, y esto no se... A ver, pero de ninguna manera será un esfuerzo y tiempo perdido, porque será enriquecedor la información que traeremos de todo el contexto cultural. Como dicen los lugareños, demasiado interés en los tallos y preguntan poco de lo que hay alrededor de los tallos. Claro. Y esta es una de las cosas que vamos a ir a hacer. A preguntarle a los Shuar, nosotros no venimos por los tallos. O sí, pero es secundario. Es casi como un paseo para nosotros. Venimos para saber qué hay alrededor de los tallos y de eso seguramente algo podremos agregar o aprontar en su momento. Pues señor Gustavo, aquí tiene las puertas abiertas para venir a brindarnos sus entrevistas cuando usted quiera. Y muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos, sobre todo lo del padre Crespi, lo de Moritz, y hay muchos temas que yo personalmente los desconocía. Y claro, nosotros, por lo menos que me considero un investigador,
hasta que no llegas a la raíz de la información, no sabes de qué te puedes fiar, de que sí. Y hacemos bien dudando, ¿eh? Porque como usted hubiera dicho, no hay nada claro. Por supuesto, y de última instancia, cada oyente, cada persona del otro lado sacará sus propias conclusiones. Por eso dije, nuestra intención no es convencer de nuestras conclusiones a nadie, sino presentar un punto de vista para que las personas que desean considerarlo evalúen entre los distintos puntos de vista y saquen sus propias conclusiones. Muchas veces, y quiero cerrar con este comentario, si me permites, Diego, sin digamos, abusar de tu tiempo, no, hombre, no. Pero muchas veces las conclusiones que el público saca sobre un tema están de alguna manera sesgadas o perfiladas o matizadas por una idea que se instala previamente, sin darle a la gente la posibilidad de mirar distintos enfoques para sacar opiniones diferentes. Sí. Eso es lo que queremos. Mira, yo suelo presentar un ejemplo muy sencillo, a veces cuando dicto conferencias públicas sobre investigación OVNI y demás, ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, pero ¿desde qué lugar, Gustavo, tú ves la investigación? ¿Son extraterrestres? ¿No son extraterrestres? Entonces, antes de abundar en la teoría extraterrestre, en la interdimensional y demás, yo digo, para poder formular mejores preguntas hay que moverse del paradigma que uno tiene establecido en la cabeza sin haberse dado cuenta que lo tiene establecido. Y ejemplifico. Veo una luz extraña en el cielo nocturno, con movimiento aparentemente inteligente, y digo, ¡caramba! Un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Veo una luz extraña con comportamiento presuntamente inteligente de noche en un cementerio y digo, ¡caramba! Un fantasma, seguramente un espíritu. Pero en ambos casos, lo único cierto es que vi una luz extraña con comportamiento inteligente. La explicación de extraterrestre o la explicación sobrenatural, parapsicológica, es una deducción de acuerdo al contexto en que se manifiesta, pero no por la naturaleza del fenómeno en sí. Sí. Bien. Para tener una conclusión, señor Gustavo, cuando lo que usted ha dicho es completamente correcto, cuando se hace una afirmación, dentro de esa afirmación están tus creencias, tu psicología, tus vivencias en la vida para tú llegar a esa conclusión. Por lo tanto, no estamos siendo objetivos. Estamos sacando una conclusión con nuestras vivencias, intentando explicar eso. Por eso hay tanta discrepancia entre investigadores a veces, porque ellos intentan imponer sus ideas, pero claro, sus ideas bajo sus criterios, y no ven nada más. Es cierto. Por eso lo que humildemente nosotros proponemos, y lo pongo en plural porque no soy yo solo, es todo nuestro equipo, obviamente, es más que imponer una teoría, vamos a darle a la gente el espacio para ubicarse en otro lugar y observar esto desde otra mirada. ¿Se entiende? Sí. Me parece, a mí en lo personal, una expresión de cierta soberbia intelectual querer concluir, aunque regrese de los tallos diciendo, bueno, pero permítame, yo estuve en los tallos, ¿sí? Me parece un poco de soberbia intelectual concluir diciendo, en los tallos, puntos suspensivos, completamos con lo que sea. Creo que el mejor aporte que podemos estar haciendo ya desde ahora, lo estamos haciendo de hecho a través de esta amable entrevista que me facilitas, es decirle al público, no abandonen esas miradas que tenían, no descarten eso que han leído, pero permítanse pensar también este otro punto de vista. Es súper interesante ver cómo se va complicando la trama a medida que uno va aprendiendo más. Se va enriqueciendo. Yo prefiero decir que se va enriqueciendo a que se va complicando, ¿no? Pero sí, es así. Bueno, pero es lo que es, Diego. Pues, señor Gustavo, las cosas son lo que son, ¿no? Sí, es cierto. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para usted por habernos dado esta magnífica entrevista de 2 horas casi, que es un lujo, de verdad. Y nos ha aclarado muchísimos temas y nos ha enseñado un cuadro desde otra perspectiva que viene muy bien. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y aquí tiene mi canal para cuando quiera, para hablar de los temas que quiera, ¿eh? Diego, no sé. Seguramente nos volveremos a encontrar para hablar de este tema o de otros temas, porque de lo que usted quiera.
Te quedo inmensamente agradecido a ti, a tu equipo, que ha sido tan amable conmigo, a Carolina, que hace llegar mi afecto, y a todo el público hermoso que te sigue, agradecerles que estén ahí, porque sin ellos allí, nosotros aquí, ¿para qué? Después de todo, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, los invito a visitar nuestro portal alfilodelarealidad.com, ¿sí? Claro que sí. No .com.ar, sino simplemente .com, donde pueden encontrar muchos artículos sobre el tema de los tallos, el acceso a nuestros podcasts, a nuestros video podcasts, bueno, tiene material de descarga. Quienes no lo conozcan, desen una vuelta, visítenlo, porque puede resultarles de interés, ¿sí? Lo pondré en los comentarios del link para que la gente pueda ir a ver sus trabajos y son muy interesantes. El saber no ocupa lugar. Y a nosotros nos gusta rodearnos de gente pues culta. Si, por decirlo así, yo soy un chaval que estoy aprendiendo ahora, señor Gustavo. A mí me encanta escuchar estas charlas que te dan vueltas en la cabeza y te hacen entender trozos del pasado, porque es que está casi todo perdido, como hemos dicho aquí. Señor Es Gustavo, verdad. muchísimas gracias. Enorme abrazo, Diego, a la distancia. Nuevamente mi agradecimiento enorme y hasta cualquier momento sean felices. Muchísimas gracias.